Bienvenidos a este canal explorando la fe y las religiones. En este canal, nos embarcamos en un apasionante viaje a través de las creencias y mitos que han moldeado nuestra humanidad. Nuestro objetivo es desentrañar las historias, parábolas y mitos de la Biblia, y explorar cómo las traducciones en hebreo, griego y latín han influido en su interpretación. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en las historias parabólicas y mitos de la Biblia, como la creación de Adán y Eva, el arca de Noé, el éxodo de Egipto, y las parábolas de Jesús, incluyendo el buen samaritano y el hijo pródigo. Analizaremos cómo estas historias han sido traducidas en hebreo, griego y latín, y cómo estas traducciones han generado controversias y debates teológicos a lo largo de los siglos. ¿Por qué es importante estudiar estas traducciones y sus diferencias? Porque cada traducción aporta su propio contexto lingüístico y cultural, lo que puede llevar a diferencias significativas en la comprensión de los textos sagrados. Al comprender estas variaciones, podemos apreciar la riqueza y profundidad de las enseñanzas bíblicas y reflexionar sobre cómo estas historias nos afectan hoy. Este no es solo un estudio académico, es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias creencias y a cuestionar con una mente abierta y curiosa. A lo largo de este episodio, desentrañaremos las complejidades de las traducciones bíblicas y exploraremos las realidades y controversias que han surgido de ellas. Así que prepárate para un viaje fascinante y revelador. Acompáñanos en este recorrido y participa activamente compartiendo tus opiniones y preguntas en los comentarios. Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Vamos allá. Comencemos con la primera parte del contenido sobre las historias parabólicas y mitos de la Biblia, centrándonos en sus traducciones en hebreo, griego y latín. En este episodio de Explorando la Fe y las Religiones, nos sumergiremos en las historias parabólicas y mitos de la Biblia, examinando cómo han sido traducidas en tres lenguas principales, hebreo, griego y latín. Analizaremos cómo estas traducciones afectan la interpretación y comprensión de estos relatos fundamentales. A lo largo del episodio, compararemos las versiones de las escrituras en estas lenguas para descubrir matices y diferencias significativas. Contexto histórico y cultural. Escrituras bíblicas originales. Las escrituras bíblicas originales fueron escritas en hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento, conocido como la Biblia hebrea, fue escrito principalmente en hebreo, con algunas partes en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, la lengua franca del mundo mediterráneo en el siglo I después de Cristo. Traducción al griego, la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción al griego del Antiguo Testamento, realizada por eruditos judíos en Alejandría en el siglo III a.C. Esta traducción fue ampliamente utilizada en el mundo helenístico y es la versión de las escrituras que conocían y citaban los primeros cristianos. La Septuaginta influyó en la interpretación de las escrituras debido a las diferencias lingüísticas y culturales entre el hebreo y el griego. Traducción al latín, la Vulgata. La Vulgata es la traducción al latín de la Biblia realizada por San Jerónimo en el siglo IV después de Cristo por encargo del Papa Dámaso I. Esta versión se convirtió en la traducción oficial de la Biblia para la Iglesia Católica Romana y tuvo un impacto duradero en la teología y la cultura occidental. La Vulgata se basó en la Septuaginta y en los textos hebreos, y sus traducciones reflejan las particularidades del latín. Importancia de las traducciones. Las traducciones de la Biblia en hebreo, griego y latín son esenciales para entender cómo las historias parabólicas y mitos han sido interpretados y transmitidos a lo largo de los siglos. Cada traducción aporta su propio contexto lingüístico y cultural, lo que puede llevar a diferencias significativas en la comprensión de los textos. Continuemos con la siguiente parte del contenido sobre las historias parabólicas y mitos de la Biblia, centrándonos en la historia de Adán y Eva. Historias parabólicas y mitos en la Biblia. Historia de Adán y Eva. Hebreo, texto original del Génesis. La historia de Adán y Eva se encuentra en los primeros capítulos del Génesis, el primer libro de la Biblia hebrea. El texto hebreo describe la creación de Adán del polvo de la tierra y la posterior creación de Eva a partir de una costilla de Adán. Dios coloca a Adán y Eva en el jardín del Edén, donde tienen la libertad de comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Versión hebrea, Génesis 2:7, 2, 21-22. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre.
Griego, comparación con la Septuaginta. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, presenta algunas diferencias en la narración de la historia de Adán y Eva. Las traducciones y los matices lingüísticos del griego pueden alterar sutilmente la interpretación del texto original hebreo. Versión griega, Septuaginta, Génesis 2:7, 2, 21-22. Latín, análisis de la Vulgata. La Vulgata, la traducción latina de la Biblia realizada por San Jerónimo, también aporta su propia interpretación a la historia de Adán y Eva. El latín, como lengua diferente al hebreo y al griego, introduce sus propios matices lingüísticos y culturales en la narración. Versión latina, Vulgata, Génesis 2:7, 2, 21-22. Formavit igitur dominus deus hominem delimo terrae, et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae, et factus est homo in animam viventem. Immisit ergo dominus deus oporem in Adam, cumque obdormiset, tulit unam de costis eius, et replevit carnem proea. Eta edificavit dominus deus costam, uam tulerat de Adam, in mulierem, et adduxit eam a de Adam. Conclusión. La historia de Adán y Eva es un relato fundamental en la Biblia que ha sido interpretado y traducido de diversas maneras a lo largo de los siglos. Las diferencias en las traducciones hebrea, griega y latina aportan matices y comprensiones únicas, reflejando las particularidades lingüísticas y culturales de cada lengua. Ejemplo profundo y polémico. La historia de Adán y Eva, mito, realidad o algo más. Imaginemos por un momento que estamos en el jardín del Edén, el paraíso terrenal donde Dios colocó a los primeros seres humanos, Adán y Eva. Este relato no solo ha sido una piedra angular de la teología judeocristiana, sino también un campo de batalla para interpretaciones y polémicas a lo largo de los siglos. Una historia que trasciende lenguas y culturas. La historia de Adán y Eva ha sido traducida y reinterpretada en hebreo, griego y latín, cada una con sus matices y diferencias que pueden cambiar radicalmente su significado y comprensión. Pero ¿qué pasaría si el relato de la creación no fuera solo una historia literal, sino un mito con profundas implicaciones psicológicas y filosóficas? Hebreo, más que una creación literal. En el texto original hebreo del Génesis, la creación de Adán y Eva está cargada de simbolismo. La palabra Adán proviene del hebreo Adama, que significa tierra o suelo, sugiriendo una conexión profunda entre la humanidad y la tierra misma. ¿Es Adán, entonces, un símbolo de toda la humanidad, en lugar de una sola persona? Griego, el conocimiento y la sabiduría. En la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia, el árbol del conocimiento del bien y del mal adquiere una dimensión adicional. La palabra griega para conocimiento es gnosis, que implica no solo un entendimiento intelectual, sino una sabiduría profunda y espiritual. ¿Es posible que la verdadera transgresión de Adán y Eva no fuera desobedecer a Dios, sino buscar un conocimiento que los hiciera iguales a los dioses? Latín, la caída y la redención. La Vulgata, la traducción latina de la Biblia, utiliza la palabra peccatum para describir el pecado original. Este término no solo implica una transgresión moral, sino una separación de la gracia divina. ¿Y si la historia de Adán y Eva fuera una parábola sobre la condición humana, sobre nuestra lucha constante entre el bien y el mal, y nuestra búsqueda de redención? Polémica y reflexión. Estas interpretaciones no están exentas de polémica. La lectura simbólica y mitológica de la historia de Adán y Eva desafía las interpretaciones literales y puede enfrentar resistencia por parte de aquellos que ven la Biblia como una verdad inmutable. Sin embargo, esta reflexión también abre la puerta a un entendimiento más rico y profundo de nuestra fe y de nuestra propia naturaleza. Invitación al estudio. Te invitamos a seguir explorando estos fascinantes temas en nuestro canal Explorando la Fe y las Religiones. Cada historia, cada parábola, cada mito es una ventana a nuestra humanidad y a nuestra espiritualidad. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Historias parabólicas y mitos en la Biblia. El Arca de Noé. Hebreo, relato original en el texto del Génesis. La historia del Arca de Noé se encuentra en el libro del Génesis, capítulos 6 a 9. Este relato describe cómo Dios decide destruir la humanidad debido a su corrupción, pero salva a Noé, un hombre justo, y su familia, junto con parejas de todas las especies animales, ordenándole construir un arca para sobrevivir al diluvio. Versión hebrea, Génesis 6, 13-14, 7, 17-19. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra.
Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Griego, comparación con la Septuaginta. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, presenta ciertas variaciones en la historia del arca de Noé que pueden influir en su interpretación. La elección de palabras y las construcciones gramaticales en griego añaden matices al relato original hebreo. Versión griega, Septuaginta, Génesis 6, 13-14, 7, 17-19. Latín, análisis de la Vulgata. La Vulgata, la traducción latina de la Biblia realizada por San Jerónimo, también introduce sus propias interpretaciones y variaciones en la historia del arca de Noé. La traducción al latín añade sus propios matices lingüísticos y culturales al relato. Versión latina, Vulgata, Génesis 6, 13-14, 7, 17-19. Dixit itaque deus ad Noe, finis universae carnis venit coram me, repleta est terra iniquitate a facie eorum, et ego disperdameos cum terra. Efasi tibi arcam de lignis levigatis, mansiunculas in arca facies, et bitumine linees eam intrinsecus et extrinsecus. Factum que est diluvium adraginta diebus super terram, et multiplicatae sunt aquae et elevaverunt arcam in sublime a terra. Et vehementer inundaverunt aquae, et omnia alta montium sub universo caelo operuerunt. Conclusión. La historia del arca de Noé es un relato poderoso que ha sido interpretado y traducido de diversas maneras en hebreo, griego y latín. Cada traducción aporta su propio contexto lingüístico y cultural, lo que puede llevar a diferencias significativas en la comprensión de la narrativa. Vamos a seguir con la siguiente parte del contenido sobre las historias parabólicas y mitos de la Biblia, centrándonos en la historia del Éxodo de Egipto. Historias parabólicas y mitos en la Biblia. El Éxodo de Egipto. Hebreo, relato original en el texto del Éxodo. La historia del Éxodo, donde Moisés lidera a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto, es uno de los relatos más emblemáticos del Antiguo Testamento. Se encuentra en el libro del Éxodo y narra cómo Dios envía las 10 plagas sobre Egipto, culminando con el paso milagroso a través del Mar Rojo. Versión hebrea, Éxodo 14, 21-22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Griego, comparación con la Septuaginta. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, presenta algunas variaciones en la narración del Éxodo. Las traducciones y los matices lingüísticos del griego pueden alterar sutilmente la interpretación del texto original hebreo. Versión griega, Septuaginta, Éxodo 14, 21-22. Latín, análisis de la Vulgata. La Vulgata, la traducción latina de la Biblia realizada por San Jerónimo, también aporta su propia interpretación a la historia del Éxodo. El latín, como lengua diferente al hebreo y al griego, introduce sus propios matices lingüísticos y culturales en la narración. Versión latina, Vulgata, Éxodo 14, 21-22. Cunque stendicet mois manum super mare, abstulit iud dominus flante vento vehementi et urente tota nocte, et vertit in siccum, divisaque est aqua. Et ingressi sunt fili Israel per medium sixi maris, eratenim aqua vasi murus ad estriseorum et a sinistris. Conclusión. La historia del Éxodo de Egipto es un relato fundamental que ha sido interpretado y traducido de diversas maneras en hebreo, griego y latín. Cada traducción aporta su propio contexto lingüístico y cultural, lo que puede llevar a diferencias significativas en la comprensión de la narrativa. Aquí tienes una anécdota que integra lo que hemos visto hasta ahora sobre las historias parabólicas y mitos de la Biblia, y que sigue adelante abordando sus realidades y controversias. Anécdota profunda y polémica. La traducción del Éxodo y las diferencias culturales. Imagina que estás sentado en una reunión de sabios y eruditos en la antigua biblioteca de Alejandría. En esta reunión, se discuten las diversas traducciones del libro del Éxodo, cada una en hebreo, griego y latín.
Cada traductor expone sus argumentos y justificaciones para las decisiones lingüísticas y culturales que tomaron al traducir este texto sagrado. El sabio hebreo. El sabio hebreo se levanta primero y explica cómo el relato original del Éxodo es más que una simple narración histórica, es una epopeya nacional que define la identidad del pueblo judío. Describe cómo Dios mostró su poder y misericordia liberando a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Para él, cada palabra en hebreo lleva un peso espiritual y cultural profundo que es difícil de traducir a otras lenguas. Cita del sabio hebreo: cuando Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas se dividieron, no fue solo un milagro, sino una demostración del pacto eterno entre Dios y su pueblo. En hebreo, la palabra Jacob implica no solo separación, sino una acción divina que trasciende lo natural. El erudito griego. A continuación, el erudito griego expone su perspectiva. Para él, traducir el Éxodo a la Septuaginta fue un ejercicio de interpretación cultural. Explica cómo el uso de la palabra griega gnosis en lugar de conocimiento añade una capa de sabiduría espiritual que conecta con las filosofías helenísticas de su tiempo. Argumenta que esta traducción hace que el texto sea más accesible y relevante para la audiencia griega. Cita del erudito griego: en la Septuaginta, hemos tratado de capturar no solo los eventos, sino el espíritu de la liberación. Gnosis no es solo conocimiento, es una comprensión profunda que lleva a la iluminación. Queremos que nuestros lectores experimenten el Éxodo no solo como un relato histórico, sino como un viaje espiritual. El traductor latino. Finalmente, el traductor latino toma la palabra. San Jerónimo explica cómo la Vulgata fue concebida para unificar la cristiandad occidental bajo una sola interpretación de las Escrituras. Argumenta que las palabras latinas elegidas buscan mantener la precisión del hebreo mientras incorporan las influencias teológicas del cristianismo naciente. Describe cómo la palabra peccatum en la historia de Adán y Eva añade un matiz de separación divina que no está presente en las versiones anteriores. Cita del traductor latino: en latín, peccatum no solo significa pecado, sino una separación del estado original de gracia divina. Al traducir el Éxodo, hemos querido transmitir esta dualidad, la liberación física y la restauración espiritual. La Vulgata busca ser una guía no solo para el entendimiento, sino para la salvación. Reflexión y controversia. Al final de la reunión, queda claro que cada traducción del Éxodo no es solo un cambio de palabras, sino una reinterpretación cultural y teológica del mismo evento. Estas diferencias han llevado a siglos de debate y controversia sobre la verdadera interpretación del Éxodo. Sin embargo, esta diversidad también enriquece nuestra comprensión de estos textos sagrados, mostrándonos que la búsqueda de la verdad es un viaje continuo. Invitación al estudio. Te invitamos a seguir explorando estos fascinantes temas en nuestro canal Explorando la Fe y las Religiones. Cada historia, cada parábola, cada mito es una ventana a nuestra humanidad y a nuestra espiritualidad. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Vamos a seguir con las parábolas de Jesús, analizando sus versiones en hebreo, griego y latín, y cómo sus traducciones afectan nuestra comprensión. Parábolas de Jesús. El buen samaritano. Hebreo, traducción del Nuevo Testamento. La parábola del buen samaritano se encuentra en el Evangelio de Lucas, Lucas 10, 25-37. En el texto hebreo, se traduce el relato para hacer accesible el mensaje de Jesús en el contexto cultural judío. La parábola narra cómo un hombre herido es ignorado por un sacerdote y un levita, pero ayudado por un samaritano, alguien considerado extranjero y enemigo por los judíos. Versión hebrea, Lucas 10, 33-34. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y cuando lo vio, se compadeció de él. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón, y cuidó de él. Griego, texto original del Evangelio de Lucas. En el texto griego original, la parábola del buen samaritano resalta las tensiones sociales y religiosas de la época. La elección de palabras y construcciones gramaticales en griego transmiten el mensaje de compasión y amor al prójimo, independientemente de las diferencias étnicas o religiosas. Versión griega, Lucas 10, 33-34. Latín, comparación con la Vulgata. La Vulgata, la traducción latina del Nuevo Testamento, aporta su propia interpretación y variaciones en la parábola del buen samaritano. El latín introduce sus propios matices lingüísticos y culturales en el relato, enfatizando la importancia de la misericordia y la caridad.
Versión latina, Vulgata, Lucas 10, 33-34. Samaritanus autem quidam iter faciens, venit secus eum, et videns eum, misericordia motus est. Et appropians all'igavit vulnera eius, infundens soleum et vinum, et imponens ium inumentum sum, duxit in estabulum, et curam eius egit. Controversia y reflexión. La parábola del buen samaritano ha sido interpretada de diversas maneras en hebreo, griego y latín. Cada traducción aporta su propio contexto lingüístico y cultural, lo que puede llevar a diferencias significativas en la comprensión del mensaje de Jesús. Estas diferencias han generado debates sobre la verdadera intención y significado de la parábola. Conclusión. La parábola del buen samaritano es un ejemplo poderoso de cómo las enseñanzas de Jesús han sido interpretadas y traducidas a lo largo de los siglos. Las variaciones en hebreo, griego y latín nos permiten apreciar la riqueza y profundidad del mensaje de Jesús sobre la compasión y el amor al prójimo. Vamos a seguir con la siguiente parte del contenido sobre las parábolas de Jesús, centrándonos en la parábola del Hijo Pródigo. Parábolas de Jesús. El Hijo Pródigo. Hebreo, traducción del Nuevo Testamento. La parábola del Hijo Pródigo se encuentra en el Evangelio de Lucas, Lucas 15, 11-32. En el texto hebreo, se traduce el relato para hacer accesible el mensaje de Jesús en el contexto cultural judío. La parábola narra la historia de un padre y sus dos hijos, donde el hijo menor pide su herencia y la malgasta, pero finalmente regresa arrepentido y es recibido con amor y perdón por su padre. Versión hebrea, Lucas 15, 20-24. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Griego, texto original del Evangelio de Lucas. En el texto griego original, la parábola del Hijo Pródigo enfatiza el amor y el perdón incondicional del Padre hacia su Hijo arrepentido. La elección de palabras y construcciones gramaticales en griego transmiten el mensaje de redención y reconciliación. Versión griega, Lucas 15, 20-24. Latín, comparación con la Vulgata. La Vulgata, la traducción latina del Nuevo Testamento, aporta su propia interpretación y variaciones en la parábola del Hijo Pródigo. El latín introduce sus propios matices lingüísticos y culturales en el relato, enfatizando la importancia del perdón y la redención. Versión latina, Vulgata, Lucas 15, 20-24. Surrexit ergo, et venita de patrem suum. Cum autem aduc longe esset, viditium pater ipsius, et misericordia motus est, et accurrens esidit supra coiumeius, et osculatus est eum. Dixit que filius, pater, peccavi in caelum, et coram te, iaem non sum dignus vocari filius tuus. Dixit autem pater ade servos suos, cito proferte stolam primam, et induite ium, et date annulum in manum eius, et calceamenta impedes eius, et adducite vitulum saginatum, et oxidite, et mandusemus et epulemur, quaec filius meus mortus erat, et revixit, perierat, et inventus est. Et coeperunt epulari. Controversia y reflexión. La parábola del Hijo Pródigo ha sido interpretada de diversas maneras en hebreo, griego y latín. Cada traducción aporta su propio contexto lingüístico y cultural, lo que puede llevar a diferencias significativas en la comprensión del mensaje de Jesús. Estas diferencias han generado debates sobre la verdadera intención y significado de la parábola. Conclusión. La parábola del Hijo Pródigo es un ejemplo poderoso de cómo las enseñanzas de Jesús han sido interpretadas y traducidas a lo largo de los siglos. Las variaciones en hebreo, griego y latín nos permiten apreciar la riqueza y profundidad del mensaje de Jesús sobre el perdón y la redención. Consejo para una mejor comprensión de la parábola del Hijo Pródigo. Comprender el contexto cultural. Para entender profundamente la parábola del Hijo Pródigo, es esencial situarla en su contexto cultural y religioso del siglo I en Palestina. Conocer las costumbres familiares, las relaciones sociales y las expectativas religiosas de la época puede ofrecer una perspectiva más rica y matizada del relato. Análisis lingüístico. Comparación de traducciones.
Examina las diferencias entre las traducciones en hebreo, griego y latín. Fíjate en cómo los términos y frases varían entre las versiones y cómo estos cambios pueden alterar el significado de la parábola. Hebreo. En la traducción al hebreo, presta atención a los términos específicos utilizados para describir la misericordia y el perdón. Griego. En el texto griego original, observa cómo se enfatizan el amor y el perdón incondicionales del Padre. Latín. En la Vulgata, nota cómo las palabras latinas añaden matices de redención y restauración espiritual. Reflexión personal. Identificación con los personajes. Reflexiona sobre los diferentes personajes de la parábola, el hijo pródigo, el hermano mayor y el padre. Intenta ponerte en el lugar de cada uno y piensa en cómo sus acciones y reacciones pueden resonar en tu propia vida. El hijo pródigo representa la búsqueda de identidad y la caída en el error, seguida por el arrepentimiento y el regreso. El hermano mayor puede simbolizar la justicia y la rigidez, pero también la necesidad de aprender el perdón y la compasión. El padre, emblema del amor incondicional, el perdón y la acogida, incluso cuando uno ha fallado. Aplicación práctica. Lecciones para la vida diaria. Piensa en cómo las lecciones de la parábola del hijo pródigo se pueden aplicar en tu vida diaria. Arrepentimiento y perdón. Todos cometemos errores, pero la parábola nos enseña que el arrepentimiento sincero y el perdón son posibles y vitales para la reconciliación. Amor incondicional. La actitud del Padre nos recuerda la importancia del amor incondicional hacia los demás, especialmente hacia aquellos que han errado. Compasión y empatía. La historia nos invita a ser compasivos y empáticos con los demás, entendiendo que todos estamos en un viaje de crecimiento y aprendizaje. Discusión y debate. Fomentar el diálogo. Invita a otros a compartir sus interpretaciones y reflexiones sobre la parábola. El diálogo puede enriquecer tu comprensión y ofrecer nuevas perspectivas. Preguntas reflexivas. ¿Qué significa para ti el perdón incondicional? ¿Cómo podemos practicar la compasión en nuestras vidas diarias? Debate sobre las traducciones. Discute cómo las diferentes traducciones pueden afectar nuestra comprensión del mensaje de Jesús. Estos consejos te ayudarán a profundizar en la comprensión de la parábola del hijo pródigo y a apreciar las diversas capas de significado que ofrece. Sigamos con la siguiente parte del contenido sobre las historias parabólicas y mitos de la Biblia, centrándonos en las controversias y debates en torno a las traducciones y su impacto en la interpretación. Controversias y polémicas. Traducciones y su impacto en la teología. Diferencias en las traducciones. Las traducciones de la Biblia en hebreo, griego y latín han generado controversias y debates teológicos a lo largo de los siglos. Las diferencias en el lenguaje, la cultura y la interpretación de los textos sagrados han llevado a distintas comprensiones de las mismas historias y parábolas. Hebreo. La Biblia hebrea es la fuente original de muchos relatos del Antiguo Testamento. La precisión del hebreo y su riqueza lingüística a menudo se pierde en la traducción a otras lenguas. Griego. La Septuaginta, al ser una traducción griega de la Biblia hebrea, introduce matices helenísticos que pueden cambiar el significado original. Por ejemplo, la palabra griega gnosis implica una sabiduría espiritual más allá del conocimiento simple. Latín. La Vulgata, la traducción latina, fue influenciada por la teología cristiana primitiva y las interpretaciones de los padres de la Iglesia. Esto puede introducir interpretaciones doctrinales específicas que no están presentes en los textos originales hebreos o griegos. Ejemplo controvertido, el nacimiento virginal. Una de las controversias más significativas es la traducción de Isaías 7:14, que en la Biblia hebrea menciona a una joven, Alma en hebreo, que dará a luz. La Septuaginta traduce Alma como Partenos, que significa virgen en griego, lo que llevó a la interpretación cristiana del nacimiento virginal de Jesús. Versión hebrea, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que una joven concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Versión griega, Septuaginta, Isaías 7:14. Versión latina, Vulgata, Isaías 7:14. Propter octavit Dominus ipse vobis signum, exe virgo concipiet, et pariet filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel. Esta diferencia en la traducción ha llevado a debates teológicos sobre el significado y la doctrina del nacimiento virginal, y cómo estas interpretaciones han influido en la teología cristiana. Evidencias y pruebas. Estudios arqueológicos y descubrimientos. Manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán en la década de 1940,
incluyen algunos de los textos bíblicos más antiguos conocidos, escritos en hebreo y arameo. Estos manuscritos han proporcionado valiosas pruebas sobre la precisión y las variaciones en los textos bíblicos a lo largo del tiempo. Inscripción de Pilato. La inscripción de Pilato, encontrada en Cesarea Marítima, menciona a Poncio Pilato y confirma su papel como procurador romano en el tiempo de Jesús. Este hallazgo arqueológico corrobora los relatos del Nuevo Testamento sobre la crucifixión de Jesús. Conclusión. Las traducciones de la Biblia en hebreo, griego y latín han generado controversias y debates teológicos que han moldeado la interpretación de las Escrituras a lo largo de los siglos. Los estudios arqueológicos y los descubrimientos recientes siguen proporcionando nuevas evidencias que enriquecen nuestra comprensión de estos textos sagrados. Es importante abordar este tema con cuidado y precisión. Las diferencias en las traducciones de la Biblia no necesariamente implican mentiras elaboradas, sino que reflejan las complejidades y desafíos de traducir textos antiguos a diferentes lenguas y contextos culturales. Sin embargo, hay algunas interpretaciones y traducciones que han generado controversias y debates a lo largo de los siglos. Controversias y debates sobre las traducciones. La traducción de Alma en Isaías 7:14. Una de las controversias más significativas es la traducción de la palabra hebrea Alma en Isaías 7:14. En hebreo, Alma significa joven o doncella, sin implicar necesariamente virginidad. Sin embargo, la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, traduce alma como partenos, que significa virgen. Esta traducción ha llevado a la interpretación cristiana del nacimiento virginal de Jesús. Versión hebrea, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que una joven concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Versión griega, Septuaginta, Isaías 7:14. Versión latina, Vulgata, Isaías 7:14. Propter octavit Dominus ipse vobis signum, exe Virgo concipiet, et pariet filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel. Esta diferencia en la traducción ha llevado a debates teológicos sobre el significado y la doctrina del nacimiento virginal, y cómo estas interpretaciones han influido en la teología cristiana. La traducción de Seol en el Antiguo Testamento. Otra controversia es la traducción de la palabra hebrea Seol en el Antiguo Testamento. Seol se refiere al lugar de los muertos o al inframundo en la tradición hebrea. En la Septuaginta, Seol se traduce como Hades, que en la mitología griega es el dios del inframundo y el lugar donde residen los muertos. Esta traducción introduce conceptos griegos en el texto hebreo original. Versión hebrea, Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versión griega, Septuaginta, Salmos 16:10. Versión latina, Vulgata, Salmos 16:10. Cuniam non derelinques animam meam in inferno, nec davi sanctum tuum videre corruptionem. La traducción de Seol como Hades o infierno ha llevado a interpretaciones diferentes sobre el destino de las almas después de la muerte y ha influido en la teología del más allá en el cristianismo. Reflexión y conclusión. Las diferencias en las traducciones de la Biblia reflejan las complejidades y desafíos de traducir textos antiguos a diferentes lenguas y contextos culturales. Estas variaciones han generado debates y controversias teológicas que han moldeado la interpretación de las Escrituras a lo largo de los siglos. Es importante abordar estos temas con una mente abierta y crítica, reconociendo que las traducciones son interpretaciones que pueden influir en nuestra comprensión de los textos sagrados. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por acompañarnos en este fascinante viaje a través de las historias parabólicas y mitos de la Biblia, y sus traducciones en hebreo, griego y latín. Hemos explorado cómo estas traducciones han influido en la interpretación de los textos sagrados y cómo las diferencias lingüísticas y culturales han generado debates y controversias a lo largo de los siglos. En Explorando la Fe y las Religiones, nuestro objetivo es desentrañar las complejidades de las creencias y figuras que han influido en nuestra humanidad. Espero que este contenido haya sido esclarecedor y te haya invitado a reflexionar y cuestionar con una mente abierta y curiosa. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Comparte tus pensamientos y preguntas en los comentarios, queremos escuchar tu voz y continuar esta conversación juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad inquisitiva y apasionada. Hasta la próxima, y que sigamos explorando juntos los misterios de la fe y las religiones. Nos vemos pronto.